Muy buenas noches, es un placer poderle dar la bienvenida a una emisión más de Nuevo Régimen, un programa en donde se pondrá en la mesa pues todos aquellos temas que todos los días están impactando y transformando desde luego a nuestro mundo, a nuestro país y obviamente a Veracruz, que no es la excepción. Así que acompáñenos durante la próxima hora y por supuesto quiero agradecer a Javier Molina que me des la oportunidad de acompañarte esta noche, Javi. Roxana, muy buenas noches. Al contrario, es un placer tenerte aquí en Nuevo Régimen, acá listos para hacer análisis político. No sin antes saludar a todo el público de Radio Televisión de Veracruz que nos sigue a través de la señal del 26.1 de alta definición y por supuesto en las redes sociales de RTV. Javi, pues hay temas que debemos de plantear, que forzosamente debemos de tocar y abordar a opinión pública, desde luego a opinión nuestra de lo que está sucediendo y cómo están impactando diariamente, como decía yo, al mundo entero y no es la excepción, incluso a Veracruz. Así que si te parece bien, uno de los temas con los que vamos a comenzar es la posibilidad de que termine el TEMEC. Este tema, una vez más, se ha puesto en la mesa. El futuro de la relación comercial que existe entre tres naciones, entre Estados Unidos, Canadá y, por supuesto, México, que nuevamente se vuelve álgido al recordar que el gobierno de México ha señalado que habrá TEMEC hasta el 2036. Sin embargo, el propio presidente Trump asegura que el único que saca ventaja del TEMEC es México y, por lo tanto, habría que acabar con él. Incluso hizo una declaración de que al TEMEC se le tenía que dar cianuro, dando a entender que ya había de matarlo. Tenemos una situación muy difícil, Rox, porque considero de que durante estos 10 años, Donald Trump, tanto en el 2027, 28, 29, hasta el año 2036, va a tener una política de tratar de presionar al gobierno mexicano, tanto lo que le toca con la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el año 2030, hasta lo que vamos a ver más adelante con las siguientes administraciones, en caso de que quieran continuar, por ejemplo, los republicanos presionando a México, con una lógica de tratar de perjudicar las relaciones económicas de nuestro país a través de presiones políticas. Lamentablemente tenemos tres banderas que considero yo, Rox, que son importantes analizar y que van a ser utilizadas como moneda de cambio por lo menos los próximos 3 años con Donald Trump. La migración, sí, la inseguridad combinada con el narcotráfico y una parte muy importante de que Donald Trump va a tratar de competir con México para que las grandes empresas estadounidenses que están, por ejemplo, en Asia, y quieran regresar a territorio norteamericano, se establezcan como primera opción en Estados Unidos y no agarren a sus socios comerciales como México y Canadá. Esta situación creo que es muy compleja porque en realidad cada año México va a tener esa complicación de tratar de sacar a Donald Trump en una condición de que acepte las condiciones que no perjudiquen a las industrias internacionales y nacionales que prácticamente dependen en un 85% de las exportaciones a Estados Unidos. Sí. Esa es una parte muy dominante. Y otra parte de que quiera utilizar sus banderas políticas como de migración o de seguridad para presionar económicamente en lo que son los acuerdos cada año en el TEMEC, porque hay que recordar que incluso tuvimos el antecedente del sexenio pasado en donde López Obrador tuvo que lidiar con Donald Trump, en donde le dijo que si no paraba los flujos migratorios provenientes de Centroamérica, se iban a aplicar aranceles del 25% a los productos mexicanos. Y esa parte en donde López Obrador tuvo que implementar 20,000 guardias nacionales al sur de la frontera mexicana para evitar este tipo de amenazas que ya vimos que Donald Trump tiene como bandera política. Es que, a ver, tenemos que poner el antecedente. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio, como nació en una primera instancia, lo que decía es que había reglas libres para los tres países en materia de comercio, que podían estar haciendo intercambio para que los tres fueran completamente beneficiados. ¿Qué pasaría ahora? Creo yo, en mi propia opinión, que México lamentablemente sería el país más perjudicado porque no tenemos la fortaleza económica de las dos naciones, como lo es obviamente Estados Unidos y Canadá, anteponiendo que México es el primer socio comercial de los Estados Unidos y para México, Estados Unidos representa el máximo comercio efectivamente, Carreras. Entonces, sí, ambas naciones perderían, sin embargo, México, como decimos, sería el más afectado. ¿Cuáles podrían ser los beneficios si es que de pronto decidirían terminar el TEMEC? De acuerdo a los expertos, de acuerdo al análisis, México ya no tendría que estar supeditado a las reglas, en este caso, de Canadá y de Estados Unidos. Podría ser un poco más libre en ese sentido de poder importar o exportar. Pero ojo aquí, porque la Organización Económica Mundial, que es la que impone y decide los aranceles, le estaría poniendo esos gravámenes a muchos, pero a muchos de lo que produce México,
como por ejemplo el sector industrial o manufacturero. Ese se vería totalmente ahorcado, obligándonos a perder empleos, por ejemplo, Javi, obligándonos a que muchas de las empresas productivas que se encargan de la transportación, por ejemplo, también tengan que cerrar sus puertas y eliminarlos. Grabar sus aranceles sería de verdad perjudicial para todas aquellas empresas. Ahora, tú bien hablabas de lo que representa lo que México exporta hacia Estados Unidos, que llega exactamente, es el 76.4%. ¿En qué se traduce eso? Son 427 mil millones de dólares que México está precisamente ganando y que estaría prácticamente perdiendo ahora si queda el TEMEC. Pero también hablando de los beneficios, ya no habría competencia desleal, sobre todo en el tema de la agronomía, de la agroindustria. Ya no habría competencia, ya no habría esos precios. México podría vender sus propios productos y que ya no estarían regulados por el precio comercial que viene generalmente de países como Estados Unidos. Entonces, bueno, no todo es malo. Finalmente sí podemos exponer, aunque sí tenemos que destacar, creo, que México seguiría perdiendo. Sí, incluso yo creo que en los próximos 10 años, tanto lo que le queda de administración a la presidenta Claudia Sheinbaum como para el siguiente gobierno que llegue en el año 2030, debe tomar seriamente el proceso de acelerar una industrialización aquí en México para poder en su momento poder sustituir la producción que está encadenada a lo que es el modelo de producción con Estados Unidos. Estamos bien conscientes que incluso muchos productos que provienen de la región de Estados Unidos y México están enlazados en donde se ha demostrado incluso que 46 veces cruzan ambas fronteras para llevar desde la parte de la transformación de la materia prima hasta el producto final que le llega al usuario. Entonces, si ya vemos que aproximadamente 46 veces dentro de lo que es una cadena de suministro, de producción, de transformación y ya de venta, ya está muy encadenada la producción mexicana, la estrategia que tendría que emplear la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum es: vamos a seguir acelerando el proceso de los 15 polos del bienestar que tiene proyectado para su sexenio, vamos a ampliar todavía más estos proyectos para tener más lazos comerciales con otros países y a la vez estar cuidándote de que Estados Unidos no te vaya a desestabilizar políticamente la política nacional, porque también una realidad es de que Donald Trump, como un proyecto político prospectivo en términos de negociación económica, quiere salirse del TEMEC, pero quiere tener acuerdos binacionales, es decir, sacar a Canadá y que solamente sea México y Estados Unidos, y ahí todavía tendríamos más desventaja en la negociación con un poderoso vecino. Y creo que otra parte muy importante es tratar de que México, en la medida de lo posible en términos geopolíticos, tratar de buscar mayor apertura con la Unión Europea, con países... Creo que ese sería el camino clave, ¿no? Que México abriera las oportunidades comerciales, sobre todo, como bien lo dices, con la Unión Europea. América Latina, porque si abiertamente nos vamos con los adversarios económicos, que podría ser, por ejemplo, China, ahí sí podríamos tener el riesgo de una desestabilización provocada por Estados Unidos. Pero yo creo que una parte importante que ha hecho bien la presidenta Claudia Sheinbaum es la explicación respecto a que vamos a tener un proceso de 10 años de revisión y que todavía va a tener vigencia el TEMEC hasta el año 2036. Por eso sería importante que viéramos las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para tranquilizar a los empresarios nacionales y extranjeros. Vamos a verlo, por favor. Es una visión del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El tratado se mantiene por 10 años y en esos 10 años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más. Así está establecido en el tratado. Las revisiones anuales son porque así se firmó el tratado hace 6 años. Es decir, si se establece que no se renueva en determinado momento por 16, entonces tendrá que haber revisiones anuales. Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados, muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces somos optimistas en el TEMEC y en esta revisión particularmente que viene, y decirle a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene. Bueno, pues entonces tendremos que esperar las reglas, las revisiones como se veían incluso por parte de los diferentes países propuestos, revisiones anuales para que pues cada quien sea beneficiado en su propio rango, pero sin terminar o romper las relaciones comerciales que ya existían. Incluso aprovechar la coyuntura que quizá dentro de 3 años llegue otra administración que pueda tener la oportunidad de cambiar
o flexibilizar la política de mano dura de negociación de Donald Trump, y que también yo creo que la presidenta Claudia Sheinbaum Rox debería tener la capacidad de acercarse precisamente a esas empresas que ya tienen bien encadenada su producción con México, para que ellos presionen en cada uno de los distritos electorales en donde los representantes y senadores vean la oportunidad de presionar a su presidente, diciéndoles de que si se llegan a tener políticas en donde durante más de prácticamente 40 y tantos años ya están enlazados económicamente con México, pueden verse perjudicados. Entonces yo creo que ahí tiene un área de oportunidad la presidenta y el equipo de Relaciones Exteriores para tratar de agarrar de aliados a los empresarios que se han beneficiado en Estados Unidos con las cadenas de suministro con México. Y además hay que señalarlo, ya hay muchas potencias en materia de economía, precisamente en la Unión Europea, que están diciendo no a Estados Unidos y que están volteando los ojos a muchas otras naciones emergentes que ya estaremos analizando más adelante, pero diciéndoles, oigan, nosotros ya estamos abiertos, aquí no va a haber tantas sanciones, tantos impuestos, tantos gravámenes, aranceles en este caso, y bueno, que sean considerados como unos buenos socios comerciales. Es correcto, esa es la clave, tratar de la medida de lo posible en términos geopolíticos, diversificar las fuentes laborales y sobre todo apoyar la producción industrial como lo que tuvimos de los 30 a los 70, donde teníamos una producción de bienes necesarios por parte de los industriales mexicanos. Mira, si te parece bien, Javi, vamos a dar paso al siguiente tema también de la misma relevancia. Y esto porque sabemos que mañana es un día muy importante, una fecha importante para Estados Unidos, porque evidentemente mañana es el 4 de julio y vamos a hablar y analizar sobre esta superpotencia. 150 años de su independencia, Estados Unidos se está formando de verdad en un nuevo contexto. Está en un contexto ahora marcado por lo político, por lo económico y también por lo geopolítico. Así es que poco a poco está cambiando. La duda es si en este momento se puede considerar la superpotencia que era. Ya te platicaré mi punto de vista. Creo que sí ha perdido en algunos, pero no podemos decir que ya no es una superpotencia. Por el contrario, Javi, hay muchos puntos que exponer en este lado, en dónde está perdiendo y en dónde se mantiene los Estados Unidos. Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, se convirtió en la principal potencia hegemónica en términos militares, económicos, financieros. Pero después del año 2000 empezamos a ver el surgimiento de otros polos respecto a lo que era la competición para la hegemonía respecto a los temas militares, los económicos, financieros y evidentemente los políticos. Y ya para lo que es el año 2024 queda claro en términos de análisis geopolítico de que tenemos tres potencias que se están disputando mercados, hegemonía política, influencia militar, acuerdos comerciales, y vemos que tenemos a una nación económicamente pujante, que en términos económicos ya se tiene previsiones de que va a superar a Estados Unidos como primera potencia, que es China. Tenemos una potencia como Rusia en términos militares, de que a lo mejor económicamente no tiene los alcances de China o de Estados Unidos, pero que tiene un poderío militar que le permite tener una mesa importante de presencia en lo que fueron sus antiguas repúblicas soviéticas como principal país económicamente y militarmente más importante. Y por ahí dicen algunos analistas de que viene la India como una potencia emergente en donde se están invirtiendo mucho en tecnología, principalmente, en educación, sí. Y una parte importante de que también es una potencia nuclear. Y en este contexto nos están hablando de que son tres potencias emergentes en lo militar, económico y financiero y que están disputándole esta hegemonía a Estados Unidos. Y tú lo decías muy bien, Rox, Estados Unidos todavía es un gigante, tiene prácticamente el 70% del mercado de producción y de comercialización de lo que es una relación entre países que utilizan como base de intercambio el dólar. Tienen evidentemente el sistema SWIFT, que es el modelo de transferencias internacionales de compras, y todavía representa el principal consumidor a nivel global. Se calcula que los 311 millones de habitantes de Estados Unidos prácticamente consumen lo equivalente a la producción del 43% de lo que se vende en las relaciones comerciales. Entonces todavía es un gran país en términos de potencia, a 250 años de su fundación como una potencia que buscó separarse del Reino Unido. Y mira, ¿cuáles son los puntos que los podrían llevar al declive? Claro, estamos hablando en un supuesto, sin embargo, hay muchos puntos que se están presentando. Primero hay que recordar que internamente como país, el Congreso del Estado, ¿qué pasó? El Congreso de Estados Unidos, ¿qué sucedió en este momento, en finales del año pasado?
se paralizó por completo la economía, se paralizaron las funciones dentro del propio gobierno institucional cuando le dijeron que no a todas las reformas e intentos que tenía Donald Trump. Esa es una primera parálisis que ya se vivió en Estados Unidos y que fue muy difícil porque no había recursos, porque no se había podido aprobar los montos que se requerían para poder llevar las funciones necesarias. 2. Esta deuda desmedida que está adquiriendo Estados Unidos porque prácticamente su presupuesto, un mayor porcentaje, lo está destinando al armamento y a la guerra. Y se está endeudando de una manera en cuestiones que no son prioritarias para los Estados Unidos, mientras que muchos de los propios habitantes de este país norteamericano están prácticamente sumiendo y ahogándose en una economía en donde está subiendo la gasolina, en donde está subiendo los alimentos, la canasta básica de los Estados Unidos, en donde cada vez las percepciones son menores porque se gasta, como señalo, en los conceptos y en los preceptos para él, como dice Trump, que son primero. ¿Y por qué? Porque se está queriendo cada vez más adueñar de los territorios, ojo, que son los que tienen sobre todo productos minerales, de los que poco a poco va ido avanzando y se quiere habitar con esos territorios para poder así cobrar fortaleza. Incluso aunque nos pareciera ridículo, pero Javi, tú te acordarás que la intención de lanzar un cohete al espacio era apoderarse de Marte como territorio para poner una base militar precisamente en esta zona, para poder asegurar que todo su campo de seguridad hacia la nación se pudiera adueñar e incluso hasta el espacio con el envío de satélites, todo fuera ahora en manos de Estados Unidos. Entonces así es como va avanzando poco a poco, pero también hay que poner mucha atención en estos puntos que están fragmentando internamente al gobierno de Estados Unidos. Y otro punto tercero que yo podría, que la gente cada vez está más molesta con las decisiones que ha tomado Donald Trump. Sí, creo que Estados Unidos tiene una coyuntura internacional a 250 años, de que inició su proceso de independencia, en donde está teniendo una retracción. Evidentemente, dentro de su proyecto de expansionismo a nivel global, ya entendieron las élites políticas y militares y económicas de Estados Unidos de que 4 naciones se van a repartir el mundo y están regresando a su zona de control natural que ellos marcaron al mundo desde el siglo XIX. La doctrina Monroe marcó a los europeos, que en ese momento era el continente y los países provenientes de este continente eran los países más poderosos en términos globales. Le dijeron los estadounidenses en el siglo XIX a los europeos: América para los americanos. Es decir, en pocas palabras, todo el continente americano le pertenece a su zona de control e influencia política y económica a los Estados Unidos. Oye, y tú recordarás, perdón, que Donald Trump actualmente ocupa el lema de American First, ¿no? América primero para él. Y bajo ese contexto que tú lo dijiste de una manera muy brillante, Rox, Estados Unidos quiere asegurar hegemonía de los recursos naturales de las zonas donde tienen control, que ya lo anunciaron, que es América. Quiere tener control sobre los mercados de consumidores, por ejemplo, de América Latina, que son 560 millones de consumidores. Quiere tener el control de las decisiones políticas para el beneficio de las políticas económicas, en beneficio de sus transnacionales que tengan acceso a sus mercados. Entonces, si en América Latina tenemos un contexto en donde durante 10 años de distracción que tuvo Estados Unidos por sus conflictos en Medio Oriente, China se convirtió en el primer socio comercial de toda la región latinoamericana, a excepción de México y de Colombia, nos vamos a dar cuenta de que nos vamos a explicar que Estados Unidos quiere volver a regresar a lo que fueron sus orígenes. Y a continuación vamos a hacer un análisis de los mapas, Rox. Por favor. De lo que ha sido el crecimiento de Estados Unidos para poder explicar cómo en 250 años Estados Unidos puso las bases para convertirse en una potencia y que ahorita está en la defensa de su posición dominante. Y cómo depende en estos mapas que tú nos vas a empezar a explicar, poco a poco se está dominando territorios y por eso se mantiene hay muchos países que dependen económicamente de Estados Unidos de alguna manera, de sus exportaciones. Es correcto. Vamos a ver en el mapa, en lo que es la parte derecha de su pantalla, lo que originalmente fueron las 13 colonias originales que se separaron del Reino Unido, de Inglaterra, en lo que mañana, el 4 de julio, van a festejar 250 años del inicio de su proceso de independencia. Como se pueden dar cuenta, amigos, aquí en el mapa nos vamos a dar cuenta que es una muy pequeña parte lo que originalmente fueron las 13 colonias originales. Si nos damos cuenta que esto fue prácticamente en 1776, nos vamos a dar cuenta que prácticamente el crecimiento que tuvieron en los siguientes años es impresionante. Para 1783, a pocos años de que iniciaron su proceso de independencia,
tuvieron una segunda cesión territorial por parte del Reino Unido, que es la siguiente franja de color azul marino, y ahí nos vamos a dar cuenta de que Estados Unidos ya tenía unas características ROX históricas muy peculiares. En este periodo, mientras Europa empezaba a tener conflictos entre las naciones por el control económico de todo el planeta y empezaron a tener guerras intestinas en Europa, Estados Unidos tenía campo abierto sin la intervención de las naciones competidoras europeas para seguir expandiéndose al tener acceso a recursos naturales, mismos recursos naturales que serían la base para el crecimiento económico. Después nos vamos a dar cuenta que en 1803 le compraron a Napoleón I, a Napoleón Bonaparte, el territorio correspondiente a la Luisiana, que es de color azul más claro, que podríamos decir que prácticamente le dio la oportunidad de ya tener la mitad de lo que actualmente es el territorio estadounidense, y con el crecimiento de esta zona empezó a convertirse como una potencia agrícola. Hay que recordar que para esa época ya la principal forma de producción económica de los países en desarrollo era la producción agrícola todo ese momento. Los granos principalmente, las guardas de granos, sí. Y la parte que nos quitaron a nosotros, de una quinta parte de lo que actualmente es territorio de Estados Unidos y que era la mitad del territorio mexicano después del conflicto, nos vamos a dar cuenta que aquí Estados Unidos prácticamente ya tenía acceso a lo que era la otra costa del Océano Pacífico, y con la adquisición de la división de Oregón y otras adquisiciones que tuvo también, por ejemplo, en 1821 de España, Estados Unidos tuvo una etapa de crecimiento y expansión por toda esta región subcontinental, mientras en Estados Unidos había conflictos entre Reino Unido, entre Rusia, España, Francia, Países Bajos, los estados alemanes, los estados italianos. Entonces, prácticamente desde su fundación hasta su guerra civil, en 1861, prácticamente Estados Unidos tuvo 76 años de crecimiento económico, y después de lo que fue su guerra civil, pusieron las bases de su crecimiento industrial, lo que le generó la oportunidad de convertirse en la principal potencia económica después de las primeras dos guerras mundiales. Es que exactamente, Estados Unidos aprovecha bien su armamento y su potencial que tiene en esta materia para poderse poco a poco irse adueñando. Incluso aquí viene relacionado con las segundas gráficas que nos vas a platicar, cómo poco a poco Estados Unidos aprovecha este poderío en materia armamental, de seguridad, por supuesto, y militar, para irse apoderando poco a poco también de estos territorios. Sí, y nos vamos a dar cuenta de la cantidad de bases que tiene Estados Unidos por todo el mundo. Tiene, por ejemplo, 253 bases por todos los continentes. Tiene en Japón 42 bases, tiene en Alemania 40, en Corea del Sur 30, tiene en Puerto Rico 19 y Reino Unido 16. Si ustedes lo pueden ver en su pantalla, nos damos cuenta que Estados Unidos representa una potencia militar por la capacidad de tener presencia militar en todo el mundo. Bueno, pues poco a poco así va creciendo y se va apoderando de los territorios. Tenemos que hacer forzosamente una pausa, Javi, pero la invitación es para que todos sigan con nosotros, porque a continuación vienen dos temas. Uno, desde luego, hay más aceptación de la gobernadora por parte de todos los veracruzanos, y el segundo, el fútbol no se nos olvida. Pausa y volvemos. Soy Mario Lozano Carbonell, te invito a que me acompañes en el programa Soluciones, martes y jueves de 12 a 1 de la tarde. Abordaremos temas legales, de salud, contables, fiscales, de interés para ti. Nos vemos por la señal de TV+. Encontraremos para ti soluciones. Cada mañana es una nueva oportunidad para reconectar contigo. Despierta con energía, equilibrio y bienestar. Llega para ti Yoga, Salud y Bienestar para transformar tus mañanas. Encontrarás equilibrio, energía y calma para tu vida. Aprende a fortalecer tu cuerpo, liberar el estrés y mejorar tu bienestar integral. Acompáñanos todos los martes a las 7 horas por Radio Televisión de Veracruz. Yoga, Salud y Bienestar. Hay una nueva forma de despertar, con la mejor información para comenzar tu día. Música que te acompaña cada mañana. Entretenimiento, cultura y grandes historias. Salud, bienestar y cuidado de nuestro entorno. Todo en un solo lugar. Para empezar bien el día. Lunes, miércoles y viernes, 9 horas.
Muchas gracias por continuar con nosotros a través de Nuevo Régimen. Y en este momento vamos a platicarle, de verdad nos da mucho gusto decirle que la más reciente medición de la opinión pública coloca a la gobernadora Rocío Nale pues en un nivel de aprobación muchísimo más alto de lo que comenzó. Incluso cuando ella llega a la administración prácticamente tenía un poco más del 50%. Hoy, Javi, ya tiene un 64%. Es un contexto marcado por la evaluación que se ha hecho ciudadana principalmente desde que comienza su gestión a hoy. Pero eso no es fortuito. Desde luego ha habido muchas acciones que han finalmente destacado y decidido que hoy se coloque en este nivel. Sí, de hecho la encuesta marca de Moscopia que 7 de cada 10 veracruzanos le dan la aprobación a la gobernadora Rocío Nale, donde tú muy acertadamente mencionas que empezó con 50 y de que poco a poco en este año 5 meses ha ido creciendo respecto a la aprobación que tiene la ciudadanía a su administración. Y esta parte es muy importante porque si nosotros vemos la trayectoria de la gobernadora Rocío Nale, como cuando fue coordinadora de la bancada de Morena, cuando fue secretaria de Energía y cuando fue candidata, generalmente los grandes medios de comunicación, en su mayoría corporativos, tenían una campaña en contra de Rocío Nale, ya que no gusta sus posiciones claras, firmes, directas, de izquierda, de compromiso con la 4T, pero yo creo que el trabajo que ha demostrado en este periodo de tiempo ha mostrado a los veracruzanos de que es una gobernadora que trabaja, y creo que los números que ha mostrado en términos de, por ejemplo, la recuperación financiera de nuestro estado, que el periódico Financiero reportó de la mejora de la calificación que tuvimos nosotros, es un reflejo, por ejemplo, de lo que hablamos en otros programas de Nuevo Régimen, de que las anteriores administraciones, en su gran mayoría del PRI y el PAN, dejaron una deuda muy importante en nuestra entidad. La deuda que habían dejado estas administraciones del PRI y el PAN era de 119,000 millones de pesos, y en poco tiempo la gobernadora, todavía ni siquiera cumple su primer tercio de gobierno, ya bajó esa deuda a 67,000 millones de pesos. Esto también va de la mano con la política de apoyo a los municipios, en donde lamentablemente podríamos hablar que 199 adquirieron una deuda bursátil en el año 2008. Que los terminó ahorcando, sí. Que los terminó ahorcando financieramente porque supuestamente esta deuda era para la generación de obra pública, en donde muchos ciudadanos de los municipios que se metieron en esta deuda nunca vieron las obras, nunca vieron invertidos ese dinero. No, por el contrario. Pero que comprometieron por generaciones los recursos etiquetados a estos municipios que venían de la federación para pagar unas tasas de interés leoninas, en donde todavía ni siquiera se empezaba a pagar la deuda y se estaba pagando apenas los puros intereses de capital. Y creo que el programa que plantea la gobernadora Rocío Nale de ayudar a los municipios a que vuelvan a recuperar su situación financiera estable para que en unos años paguen una pequeña parte de la deuda y que ya puedan más adelante con los propios recursos que provienen de la federación puedan invertir en infraestructura, creo que es una parte que los veracruzanos ya aprecian. Están agradeciendo, mira, y además yo le sumaría esta disciplina financiera que se logra de verdad porque, como bien dices, desde el 2008 que comienza la bursatilización, lo único que provoca a los 199 municipios que le entraron desde ese año fue a que todos los recursos que se les destinaban se les fueran únicamente a pagar los montos que se estaban generando a raíz. Entonces los estaban ahorcando, los recargos, todas estas cifras que estaban elevadas, y no podíamos ver un real avance precisamente en el Estado. Pero ahora, como te decía yo, se suman, creo que elementos muy importantes. El abasto de medicina, gracias a este programa de las camionetitas a la salud, que es un rubro sumamente prioritario para el Estado, el mejoramiento en la materia de salud que se está invirtiendo, y estamos viendo que cada vez hay mayores hospitales, que hay clínicas, que en fin, todo lo que requiere el sector salud, el anuncio de apoyo precisamente a los trabajadores de este sector, eso es un punto fundamental. Ahora, los programas sociales que están impactando, y voy a poner nada más algunos ejemplos porque hay muchísimos, a los microempresarios, a quien hoy se les destinan los recursos necesarios para que ellos puedan ya sea ampliar o mejorar o incluso abrir uno de estos con prácticamente fondos perdidos, y con esta promesa de que si se trabaja bien se van a duplicar después el monto recibido. Esta es otra confianza que inyecta de verdad demasiado a todos los veracruzanos que de alguna manera necesitan pues mejorar su economía, por supuesto. Y como te decía, otro punto, fíjate que también me parece importante, y ayer escuchaba yo, que es el cero pago, así se lo digo, cero pago
a las inscripciones o a las cuotas escolares. Ayer te decía que anunciaba el CONALEP, que es la única institución aquí en Veracruz que no paga por instrucciones de la gobernadora ningún centavo para que los estudiantes puedan seguir sus estudios. Así que si sumamos muchos, porque decía yo, menciono solamente unos de los muchos logros que se han obtenido, es lo que creo que se refleja en este aumento del porcentaje con el que se viene reflejando en la administración. Yo también agregaría la parte de que la gobernadora tiene un estilo de administración que lo diferencia de sus colegas, porque ella tiene una lógica de hacer trabajo de tierra, visita constantemente los 212 municipios del país y cuando se va directamente a la supervisión de las obras, marca un mensaje muy importante porque cuando se tiene un proyecto de inversión en obras públicas en beneficio de todo el estado de 4.400 millones de pesos y ella directamente va a las escuelas, a las carreteras, al programa de mejoramiento en obra hidráulica en varias regiones del estado, a la parte de la supervisión, por ejemplo, de lo que es toda la red de carreteras que durante muchos sexenios fueron abandonados y que ahorita se están rehabilitando, construyendo o de plano dándole seguimiento para presionar a los empresarios de que si ya tienen la concesión para remodelar o construir, vayan cumpliendo los tiempos establecidos y que la población pueda ver cómo va creciendo la utilización de esos recursos. Y creo que otra parte también muy importante que le ha gustado mucho a los veracruzanos es que como proyecto de izquierda se tiene un proyecto de inversión para que las grandes empresas nacionales y extranjeras vean a Veracruz como una alternativa. Y con una coyuntura en donde ya Donald Trump quiere matar al TEMEC y que está amagando con año al gobierno mexicano de que quiere renegociar, creo que una parte muy importante de que la gobernadora está haciendo obra pública es de que esas empresas que vean a Veracruz como una alternativa, porque van a darse cuenta de que aquí se tienen condiciones. Y si ya hubo el anuncio en el año 2026 de que va a haber inversión extranjera en Veracruz por 4.400 también, pero de dólares, millones de dólares, eso puede asegurar de que se va a tener estabilidad laboral, va a haber crecimiento económico y se va a dar las condiciones para que en este sexenio se pueda redistribuir la riqueza. Y creo que será importante que viéramos la encuesta, ¿no? Exactamente, si me lo permite, pues muchos medios nacionales retomaron ese tema. El portal informativo no fue la excepción del Financiero y desde luego le presentamos este tema que se puso a discusión y que le agradecemos a nuestra compañera Dana Valencia que nos los presente. Moody's volvió a mejorar la calificación crediticia del estado de Veracruz al elevar la evaluación de emisor de moneda local de largo plazo a AMX a +.mx y modificar su perspectiva de estable a positiva. La agencia atribuyó esta decisión al fortalecimiento sostenido de los indicadores financieros del estado y estimó que durante 2026 y 2027 Veracruz mantendrá balances operativos positivos, una liquidez robusta y mayor capacidad para impulsar obra pública sin afectar sus finanzas. Además, ratificó la calificación AAA-MX de los 12 créditos bancarios vigentes del gobierno estatal. De acuerdo con la información publicada por el portal El Financiero, la mejora presenta un reconocimiento al desempeño financiero del gobierno de Veracruz, al destacar una administración responsable de los recursos, el control de endeudamiento y el fortalecimiento de su capacidad de pago. El reporte señala que esta evaluación refuerza la confianza de los mercados e instituciones financieras en la estabilidad de las finanzas públicas del Estado y en su perspectiva de crecimiento para los próximos años. Bueno, pues en este momento vamos a cambiar el tema, un tema de verdad difícil de hablar, difícil de tratar. Vamos a ver el siguiente informe que presentó la Fiscalía sobre la detención y sobre este caso de una periodista. Pero bueno, pues así fue como precisamente la Fiscalía habla de las investigaciones y los resultados hasta este momento. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó la detención de 8 personas presuntamente relacionadas con el homicidio doloso calificado de la periodista RBGR. Entre los detenidos se encuentran Javier Iván N., alias Delta 1, José del Carmen N., alias Delta 7, Luis Arturo N., alias Delta 11 o El Pelón, así como Karen Montserrat N., alias La Hiena, señalados por su presunta participación en la privación de la libertad y el homicidio de la periodista. También fueron aprehendidos José N., Luis Enrique N.,
Juan Carlos N. e Ismael N., quienes se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y, de acuerdo con la investigación, habrían proporcionado apoyo logístico al grupo delictivo. La Fiscalía señaló que todos los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que definirá su situación jurídica en la audiencia inicial. Pues Javi, decimos que de verdad es un tema que lamentamos profundamente y bueno, el gobierno del estado tiene que hacer el trabajo que le corresponde. Sí, creo que la administración de la gobernadora Rocío Nale ha tratado de tener sensibilidad con un tema que durante muchísimos años en la entidad veracruzana se ha sufrido con el tema de la persecución y del lamentable asesinato de periodistas. Y creo que esta parte en donde en este periodo de 15 días la gobernadora ha sido muy prudente a esperar a que se empiecen las investigaciones por parte de la Fiscalía, a hacer que los cuerpos de seguridad estatal puedan contribuir con la Fiscalía y con las instituciones encargadas de investigación para poder dar resultados, a no apresurarse a dar un veredicto. Marca una nueva forma de atender situaciones complejas que se van a tener a lo largo de los años de su administración, porque hay que recordar que anteriormente, las anteriores administraciones tenían la política, junto a los medios de comunicación, de culpabilizar al reportero. Y creo que esta responsabilidad que ha mostrado la gobernadora Rocío Nale de prudencia y esperar a que precisamente sean las autoridades las que den los informes, pues nos da a entender de que se tiene un cambio en el paradigma de cómo es la relación entre el Estado, la seguridad y los medios de comunicación. Y en la parte de lo que decía la Fiscalía es que lamentablemente participaron elementos de seguridad municipal. Y creo que ahora las siguientes etapas que se tiene por parte de las autoridades es que cuando existan malos elementos, ya sea de las corporaciones municipales o estatales, se pueda tener siempre el esclarecimiento de que se va a castigar a las personas que pongan evidentemente en peligro esta noble profesión. Y creo que la gobernadora ha mostrado esa entereza respecto a esta situación. Es un tema muy difícil de tratar, que lamentamos desde luego, pero bueno, tenemos sí que resaltar que ya son evidentes los avances que hay con la detención de las personas involucradas, que fue un gran grupo delictivo, lamentablemente, el que está involucrado en estos hechos y sucesos, y que haya una respuesta pues pronta, como tú bien dices. No queremos que suceda nuevamente en el Estado, queremos ejercer una profesión que sepamos que se puede realizar de manera libre y sin ningún tipo de repercusión. Pero bueno, pues estos son los resultados que pone el gobierno del Estado finalmente. Así es, entonces toda la solidaridad con todos los compañeros. Así es, así es. Pues si te parece bien, vamos a otro tema. Estamos viviendo una fiesta mundialista. México tiene la oportunidad por tercera ocasión de hacer este gran evento. Todo lo que hemos visto, Javi, que se ha realizado, estas celebraciones, esta emoción, lo que se vive dentro y fuera de la cancha, parece ser inigualable. Pero tenemos que hablar del fútbol, desde luego. Y es que, Javi, el desempeño de la selección mexicana, pues lo que ha logrado es una gran relevancia y, por supuesto, ponerlo en el debate social por la importancia que ahora el fútbol no solamente nos une a los millones de mexicanos, sino cómo se vuelve también un símbolo de identidad, ¿no? Sí, sin duda el fútbol como símbolo de identidad nacional es algo que siempre ha intrigado a sociólogos, antropólogos, analistas políticos, porque son pocas cosas lo que en verdad pueden unificar a sociedades complejas. Hay muchos grupos étnicos, grupos que tienen diferentes puntos de vista políticos, muchas veces son personas que se sienten muy arraigadas con una corriente de pensamiento regional, pero el deporte generalmente en las grandes naciones, en las naciones pequeñas o en las medianas, son de las cosas que pueden generar identidad, no importando tu credo político, religioso, tu grupo étnico, tu idioma. Y creo que en el caso de México hay pocos elementos que podríamos decir que unifican como lo que es el apoyo a la selección mexicana. Por ejemplo, es muy importante hacer el análisis de que cuando los actores políticos utilizan el fútbol para beneficio político, generalmente tienen estrategias políticas de homologación con cosas que puedan darles una identidad, y es muy común que vemos a los actores políticos utilizar elementos deportivos para tratar de ganar simpatía.
Vemos muchos candidatos presidenciales en América Latina que utilizan como una indumentaria electoral la camiseta de su selección nacional. Espriella con Colombia, Bolsonaro salió todo el tiempo en campaña con la camiseta de Brasil. Y en el caso de México tenemos casos muy interesantes. Todo el mundo sabe quién es Cuauhtémoc Blanco. Sabemos de que es originario de la Ciudad de México, de uno de los barrios más populares y peligrosos de la ciudad, que es Tepito, pero la popularidad que le dio como jugador de fútbol y su participación, por ejemplo, en el Mundial de Francia 1998, le permitió que para el año 2021 fuera candidato a alcalde en Cuernavaca. Entonces, él fue candidato a alcalde en Cuernavaca por parte de un partido local, que se llama el Partido Socialdemócrata, que como estrategia electoral para no perder el registro como partido a nivel Morelos, contrató a Cuauhtémoc Blanco, le dio 7 millones de pesos, hizo campaña con la esperanza de poder rebasar el 3% de lo que es la votación local. Y lo curioso fue de que ganó la elección, se convirtió en presidente municipal de Cuernavaca, sabiendo de que él toda su vida la había tenido tanto de vivir como de trayectoria profesional en la Ciudad de México, y eso le permitió generar un capital político para incluso pelearse con los dueños o líderes de ese partido local, el Partido Socialdemócrata, llegar a un acuerdo con el Partido Encuentro Social, y a pesar de que el Partido Encuentro Social perdió el registro en el año 2024, ganó la gobernatura Cuauhtémoc Blanco a partir de una coalición con Morena y con el Partido del Trabajo, pero quien le dio el registro para postularlo como candidato a gobernador del estado de Morelos fue precisamente el Partido Encuentro Social. Ahí vemos cómo una persona como Cuauhtémoc Blanco, en donde no tenía trayectoria política, no tenía experiencia administrativa, tuvo la capacidad de a dos partidos políticos con un poco margen de presencia política en el estado, convertirse en alcalde y después en gobernador, y sobre todo que se convirtió en un referente político, por ejemplo, de lo que fue más adelante la administración de la gobernatura de Morelos. Entonces ahí vemos que aquí un personaje como Cuauhtémoc Blanco tuvo la capacidad de aglutinar a diferentes sectores sociales, no importando su posición política previa, no importando su religión o no importando incluso que ni siquiera había nacido en la entidad. Mira, tú estás poniendo un ejemplo en lo político, cómo está cambiando y cómo de pronto no pensamos o pensamos como el fútbol exactamente logra esa identificación, pero tenemos otros ejemplos sociales, desde el llamado, por ejemplo, a que todos nos vistamos de verde. El llamado, por ejemplo, o los lemas que han salido ahora, el ICC, por poner otro ejemplo de lo que está pasando. De pronto, como tú bien lo indicas, no importa a qué equipo le vayas, si estamos hablando deportivamente, no importa mucho menos a qué partido le vayas, no importa si la situación de un país u otro esté bien o esté mal en ese momento. Lo que finalmente está uniendo y dándole identidad es un juego a donde toda la sociedad, millones de personas se conjugan, y entonces, mira, creo que por primera vez son miles de millones de personas que están en lo mismo. Que si hay rivalidad, por supuesto, que lamentablemente se generan otros conceptos o preceptos que nacen después, como el caso de Ecuador-México, que todo lo que está generando de un problema político que trascendió de la cancha, ¿no? Es otro de los ejemplos que lamentablemente está sucediendo. Pero cómo millones de personas se unen en torno a una pelota, Javi, y cómo cambia la forma de pensar y de identidad ahí, sin importar de dónde eres ni de dónde provienes. Es impresionante porque en estos 5 partidos que se han tenido en la Copa Mundial entre Estados Unidos, México y Canadá, y que México no ha recibido ningún solo gol, de que ha ganado sus 5 partidos, vimos una efervescencia nacional en donde se hacía la crítica de que muy pocas personas podrían pagar el costo de los boletos para ir a ver a la selección mexicana. Y eso es cierto, se convirtió en un partido de élite. Pero eso no impidió que la población, todos los sectores económicos salieran a las calles a ver el partido y después las posteriores celebraciones. La última celebración que se tuvo en el Ángel de la Independencia, en lo que es el corredor Ciudad de México, Centro Histórico, juntó 1.200.000 personas. Ese tipo de concentraciones no se había visto, pero no solamente en la Ciudad de México. Casi estoy seguro que en todas las cabeceras municipales de los municipios de nuestro país, las principales capitales, aquí en Jalapa, en Plaza Lerdo, tuvimos concentraciones que yo podría incluso asegurar que pocos actores o partidos políticos tienen esa capacidad de aglutinar. Y hablábamos la parte de la identidad. A pesar de que sabemos de que, por ejemplo, en México los equipos de fútbol generalmente son de arraigo,
O sea, la gente que de Querétaro le va al equipo de Querétaro, la gente de San Luis le va al San Luis, la gente de Nuevo León ya sea va al Monterrey o le va al Tigres, que hay pocos equipos que podríamos decir que tienen presencia nacional como el Pumas, el Cruz Azul, el América, el Chivas, pues todo ese tipo de rivalidades que podríamos ver en el deporte se difuminan cuando es la selección nacional. Enrique Flores Cano, un importante sociólogo mexicano, hacía el análisis en sus estudios que son pocas cosas que dan identidad nacional. Y decía, dentro de las pocas cosas que dan identidad nacional, uno es la tradición cultural mesoamericana que tenemos en México, de tradiciones, por ejemplo, del Día de Muerto, la parte de muchas cuestiones de la sincronía que hubo entre diferentes civilizaciones, tanto mesoamericanas como la española, que tenía a la vez esencia árabe, tenía romana. El segundo punto, la Virgen de Guadalupe. Pocas cosas generan esa unidad como la Virgen de Guadalupe. Y cuando yo leí ese ensayo que decía que la tercera cosa que unificaba precisamente era la selección mexicana. Entonces, ese fenómeno sociológico que explicó Enrique Flores Cano lo vemos reflejado, y ya me imagino la locura que va a haber aquí en México cuando se dé el partido del próximo domingo y si se le gana a Inglaterra. Y fíjate que yo me atrevería a decir que ese momento que tú hablas de identidad es desde que se entona el himno nacional, cuando ves a miles de millones de personas de pie y con respeto. Si te parece bien, vamos a ver una nota referente precisamente a este tema que estamos hablando, cómo el fútbol se convierte en una herramienta de identidad. Vamos a verla. México enfrentará a Inglaterra en un duelo que marcará el anhelado intento de la selección nacional por superar el llamado quinto partido. De acuerdo con los análisis publicados por ESPN, el conjunto inglés llega como uno de los favoritos del torneo, aunque ha mostrado áreas de oportunidad, principalmente en la salida del balón, la transición defensiva y la falta de continuidad en algunos momentos del certamen. México tendrá la oportunidad de aprovechar esas debilidades en un encuentro que se disputará en la Ciudad de México y que podría representar un momento histórico para el fútbol nacional. El enfrentamiento definirá si el tricolor logra avanzar a los cuartos de final y romper una de las rachas más recordadas en la historia. Pues en este momento tenemos que despedirnos. Como siempre, muchas gracias por su atención y compañía. Javi, fue un placer. Es un placer haberte tenido aquí en Nuevo Régimen. Te agradecemos que cubieras a nuestra compañera Nazaret, que por cuestiones personales no pudo asistir. La verdad fue muy grato tenerte y sobre todo agradecer a la gente que nos viera aquí en Nuevo Régimen, que nos hiciera sus comentarios en redes sociales y sabiendo que lo esperamos el próximo lunes. Por supuesto, gracias a todos y cada uno de ustedes por habernos acompañado y como bien lo dices, Javi, nos vemos el lunes. Nuevos temas precisamente se pondrán en la mesa para su análisis y discusión en voz de mi compañera Nazaret, en voz de Javi, que estarás platicándonos sobre la historia de cada uno de ellos y cómo en todo este camino precisamente social va una evolución y porque estamos viviendo ciertos momentos como bien lo hacen. No se olviden, nuestras redes sociales están para usted a través de nuestra página de X, a través de nuestro Facebook y por supuesto el canal de YouTube. Usted tendrá a disposición Nuevo Régimen, así como toda la programación de Radio Televisión de Veracruz. Nos vemos para la otra. Gracias, muy buenas noches, que pase un excelente fin de semana y ¿sabe qué? Y sí,